Bueno, indiscutiblemente me apasiona Cristo, cada vez que lo veo, eh, digo, wow, Dios mío, eh, digo, como dijo Pedro cuando él multiplicó los peces, eh, Pedro cayó de rodillas y le dijo, Señor, perdóname, soy un hombre pecador. Y de verdad cuando llegamos delante de su presencia es esto. Y entonces normalmente predico sobre Cristo, no suelo predicar de otras cosas. eh, y bueno, aquí estamos. Hoy quiero hablarles del Cristo escrito. Y es algo que viene robando mi corazón, ¿no? Ese Cristo escrito. Eh, no sé cómo manejan ustedes aquí lo de la Biblia y todo esto, pero bueno, déjenme ¿cómo es? Eh, Ir a una cita bíblica que cada vez que la leo digo, y está en Primera Timoteo 3:15, bueno, del 14 al 15. Primera Timoteo capítulo 3 del 14 al 15. Y Pablo pues eh, da ciertas instrucciones a Timoteo y dice así, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte o cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo o del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le escribe a Timoteo, hoy en día con estos famosos celulares que ya uno poco escribe, sino que manda el audio. En aquellos tiempos se escribía, ¿no? Y, y Pablo, yo me preguntaría, ¿de qué le escribiría a Pablo, no? Pablo, ¿qué le escribía a Timoteo? Bueno, indiscutiblemente Pablo le escribía de Cristo. Pablo le está diciendo, le está dando instrucciones, pero esas instrucciones, más que de Pablo, serían de Cristo. O sea, y aquí doy un consejito, ¿no? Cuando alguien predica, ¿quién te predica? ¿La persona que está al frente o te predica Cristo, ¿no? Sí, lo vemos a él como la persona del mensaje, o vemos simplemente a alguien que Dios utiliza para un mensaje. Yo estoy convencido de que quien daba las instrucciones era Cristo y no era Pablo. Y Pablo, pues, hablándolo a título personal, hablándolo a primera persona, Pablo indiscutiblemente habla de Cristo y le va a hablar a Timoteo de las cosas que él espera que realmente son las mismas cosas que espera Cristo que él haga. A veces la gente, el predicador suele decir, no, pero Pablo dijo en la epístola, y sí, claro, Pablo dijo en la epístola, pero creo que le quita peso. Creo que lo correcto es que Dios dice en la epístola tal, porque es Dios quien habla, no es Pablo. ¿Sí? Claro, claro, toda la palabra es inspirada por Dios, y para redarguir, para corregir.
Y claro que no fueron los hombres ahí que escribieron ahí, ¿no? Pero tenemos que partir, ¿no? No fue Pablo quien le está dando las instrucciones a Timoteo. No, es Cristo, a través de Pablo. Y esto hay que tenerlo claro, ¿no? Cuando yo abro la Biblia, ¿quién me habla? ¿Quién me habla? Porque también a veces, siento que a veces cuando la gente abre la Biblia, siento que ellos escuchan consejos. No sé hasta qué punto es un consejo o es un dictamen de Dios, una orden de Dios. Sí, entonces yo entiendo que Dios me aconseja que no cometa adulterio. Pues es un consejo. No. No lo puedo ver como un consejo. Tengo que verlo como lo que es. Es un mandato de Dios. Sí, entonces, Dios me aconseja que me congregue, Dios me aconseja que yo lea la Biblia. Sí, entonces, si es un consejo, pues yo decido si lo dejo o lo tomo, porque es un consejo. Pues si es una orden, no, ya es diferente. Ahora, entiendo que a veces los jefes a uno les dicen, mira, me haces el favor y me traes el informe de ayer que necesitamos revisarlo. Muy amablemente dice, mira, me haces el favor y me traes el consejo, pero tú en el fondo sabes que no es un favor que te están pidiendo. O sea, tú sabes que es una orden que te están dando, que se usa la palabra consejo para que no golpee tanto. Creo que a veces creemos cuando leemos la Biblia que es un consejo. No es un consejo. Es una directriz que Dios está dando. Y Pablo le está hablando a Timoteo de una directriz que Dios quiere para su iglesia. Y él le dice, ¿cuál sería la casa de Dios? ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Cómo quiero que te comportes en la casa de Dios? Entonces vemos de que ya de salida podríamos pensar de que el Cristo se va escribiendo, ¿no? Constantemente en nosotros. ¿Cuál es la casa de Dios? Deberíamos pensar que es la iglesia. Iglesia como el templo, ¿no? Yo a veces difiero y creería que cuando también hablamos de casa, hablamos de hogar. Cuando hablamos de casa, hablamos de iglesia. Jesús dijo una casa dividida, hablando de que decían que él echaba demonios porque él tenía demonios. Entonces él dijo, mira, una casa dividida no puede surgir, una casa dividida. ¿De qué casa estaba hablando Cristo? ¿De una casa material dividida o de un hogar dividido? ¿Sí? A pesar de que usa la palabra casa, está hablando más que de un grupo de familia dividido. Y creo que también cuando Pablo usa la palabra casa de Dios, se refiere a lo que es la iglesia, a lo que es el conjunto de personas que de una u otra forma eh, hacen la voluntad de Dios, siguen las instrucciones de Dios. Le está hablando, le está hablando a los que son la casa de Dios, que por cierto, me atrevería a decir que todo lo que está en la Biblia es para el creyente. No hay palabra para el no creyente. No, para el no creyente no hay parte en la Biblia. ¿Por qué? Mira, ¿cómo que para el creyente? El no creyente no la va a leer, entonces ¿para qué le escribo? El no creyente no la lee. Ya, se le está escribiendo para el que la lee, que es el creyente, ¿no? Y él dice, ¿cómo quiero que te comportes en la casa de Dios? ¿Cómo quiero que te comportes con la gente de Dios? No está hablando del templo, ¿no? No estamos esperando que Pablo diga, bueno, te comportas de una forma en el templo y de otra forma fuera del templo. No.
pero sí tenemos un trato diferente para con la gente del templo o para con la gente de Dios, para con la gente que no realmente no cree en Dios. Y él dice que es también la iglesia, que es donde el Cristo es escrito, donde el Cristo se está escribiendo en la iglesia. Y esto de la iglesia, que son los llamados afuera, esa es la palabra eclesía en griego, llamados afuera. Y por un lado son los que estaban afuera que fueron llamados, ¿sí? Los que estaban afuera que fueron llamados. Pero una vez que fueron llamados, los mandó afuera. ¿Sí? Una vez que Él los llamó, también los envió afuera. La iglesia es la que piensa como Dios piensa. La iglesia es el baluarte de la verdad, lo va a decir más adelante. La iglesia es la que reposa el plan de Cristo. Es en usted, en mí. Somos la iglesia. Son los que pensamos como Cristo piensa. Los que vemos el mundo como Cristo lo ve. Esa es la iglesia. El otro día escuché una encuesta que hicieron y la encuesta decía más o menos así. El 25% de la iglesia ora. Y varias cosas así, ¿no? El 35% de la iglesia evangeliza. Y cuando este hombre leyó estas cosas, yo me las acerqué y dije, no, mira, esa encuesta está errada. Y yo le digo, no, ¿cómo vas a decir que está errada? Son estudios. Y yo, no. Tú entrevistaste a una cantidad de gente que entra a la iglesia, pero tú no entrevistaste a la iglesia. Tú no le hiciste una encuesta a la iglesia. Tú le hiciste una encuesta a la gente que entra al templo. Ya esa es otra cosa. Porque la iglesia ora. Si tú le haces una encuesta a la iglesia, no, la iglesia ora. No me digas que la iglesia no ora. Entonces, mire cómo es de diferente las cosas, ¿no? Y él dice, la iglesia es el baluarte de la verdad. Es donde reposa, donde la columna, la iglesia es la columna donde se sostiene la verdad. Las columnas que Cristo ha hecho, que ha formado, esas columnas esculpidas por Él mismo, son las donde Él reposa la verdad. Y esto de las columnas son inmovibles, ¿sí? Se mueven las paredes, las columnas son las que aguantan el peso, las que llevan el compromiso. Esa es la iglesia. Los que anhelan ser como Cristo. Más que leer o no leer la Biblia, son los que anhelan, tienen un deseo en su pecho de ser como Cristo. Arde su corazón por ser como Cristo. Eso es iglesia. La iglesia no es el que asiste al templo, no es el que lee la Biblia. No, pues alguien la puede leer como literatura. No, la iglesia es el que la lee para ser transformado a la imagen de Cristo. El que comenzó la buena obra la perfeccionará. Y bueno, y en esto de la Biblia, la Biblia, esta de la palabra de la verdad, ¿no? Aquella conversación que tiene Jesús con Nicodemo acerca de la verdad, la famosa verdad con la que tanto los filósofos se han
partido los dientes, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y pues en, dice la palabra de Dios en Colosenses, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes la palabra de verdad. La palabra se autodenomina ella misma como la verdad. Ella misma se califica como la verdad. Y también ella califica a Cristo como la verdad. Y califica a Cristo como la palabra. En Juan, ¿no? Que el verbo era con Dios y el verbo, hablando del verbo como lo escrito, ¿no? Es Jesús, es Cristo, el pensamiento de Dios. ¿En qué piensa Dios? En Cristo. Él dijo, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. ¿Sí? Dice en 2 Timoteo, procurad con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Vemos que ella se autodenomina la verdad, ella se llama a sí misma la verdad. No una verdad, la verdad. Una cosa, claro, usted dice la verdad, yo digo la verdad, una verdad, pero no somos la verdad. Ella es la verdad, ella personifica la verdad. En muchas citas ella da el nombre en Apocalipsis 19:9. Dice, y el ángel le dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Qué pasó? ¿Me salí? ¿Me salí? ¿Sí? Ya está otra vez. Ok, no, es que la tablet como que se enreda sola, me enredo yo, se enreda la tablet. Y entonces vemos de que ella se autodenomina la palabra de Dios. Ella se llama a sí misma la palabra de Dios. La verdad, la verdad. En esto de ver al Cristo escrito, empezamos a ver qué es el Cristo. Ya, yo cada vez que leo yo digo, pero ¿quién es Cristo? Y claro, es fácil decir, no, Cristo es Dios, Cristo es el Hijo de Dios. Sí, sí, pero ¿quién es? Ya ¿cómo es? Dice Juan, Él camina como nosotros, pero no es de nosotros. Ya Él camina como nosotros, pero no es. Eso está en el Evangelio de Juan aparte. ¿Sí? Y vimos su gloria como la del unigénito. ¿Qué fue lo que ellos vieron? ¿Sí? ¿Qué fue lo que ellos vieron? Y bueno, cuando uno empieza a ver la palabra Cristo significa ungir. La palabra Cristo en griego, cuando usted coge un manuscrito en griego, no va a encontrar la palabra Cristo, va a encontrar la palabra ungido, significaba ungido. Y se ungían a tres personas, ¿sí? Se ungía al rey se ungía al profeta
y se ungía al sacerdote. En Primera de Reyes dice, unge a Jehú, hijo de Nisi, como rey de Israel. Unge a Eliseo, hijo de Safat, a Abel como el profeta sucesor tuyo. Ya se ungía al rey, se ungía al profeta, y también pues en Éxodo 30:30 se ungía, dice que ungirás también a Aarón y a sus hijos. Y esta ceremonia que había de ungir, que lo echaban uno aceite y lo empapaban todo de aceite, era como Él es el elegido de Dios. Él es el elegido. Él es el que Dios ha elegido. Él es el que Dios ha dotado para que hiciera la obra de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Jesús cogió ahí y leyó y dijo, mire, en mí hay esto, en mí hay lo otro? Él estaba diciendo, realmente es el ungido, es el que Dios ha colocado. Cada vez que usted veía a los sacerdotes y a los reyes, ellos tenían ciertas cualidades que Dios había colocado para que hicieran la tarea. Era el escogido de Dios. Y frente a este escogido de Dios, eh, Dios comienza a mostrar ese Cristo, ¿no? Qué hermoso que cuando los estaban ungiendo al rey, cuando estaban ungiendo al profeta, cuando estaban ungiendo al sacerdote, Dios estaba escribiendo en la historia al Cristo. Ellos no sabían, ¿no? Pero Dios estaba diciéndole, estoy escribiendo del Cristo que voy a enviar. Estos reyes no eran perfectos, tenían deficiencias. Estos sacerdotes caían, no daban toda la talla de Dios, ¿no? Pero hacían su tarea. Los sacerdotes por allá en Hebreos dice que a ellos les tocaba dar un sacrificio de sus propios pecados. ¿Sí? No eran los hombres, eran hombres, literalmente eran hombres. No hubiéramos querido que ellos sean los perfectos, pero no, tenían fallas, tenían errores. Y eso también es algo hermoso, ¿no? Cómo Dios lo usaba. Y ahí empezamos cómo Dios comienza a tipificar a Cristo, a escribirlo. No a escribirlo con letra y puño, ¿no? No, pero sí los escribía en el comportamiento de las circunstancias. ¿Y cuándo empezamos a ver a Dios escribiendo el Cristo? Bueno, de arrancada lo hace en Génesis capítulo 3, cuando los hombres pecan. Y ese pecado los lleva a taparse, porque se sentían culpables. El pecado condena. Y se sentían vergüenza de su desnudez, se vieron desnudos y sentían vergüenza. Y llega Dios y hace un sacrificio, tipificando a Cristo, para tapar su desnudez de la forma correcta. Coge un cordero y lo desnuda de la piel para colocársela al hombre. Ahora recuerdas cómo este cordero fue desnudado. Cristo no murió con el trapito ahí, ¿no? Le ponen el trapito por decencia, pero él muere desnudo.
y con las manos, ni siquiera para taparse, no, ni siquiera para, no, desnudo. La desnudez era sinónimo de vergüenza. Y él dice que la desnudez y la vergüenza la vivirán. En Isaías dice, descubriré tu desnudez y también está expuesta tu vergüenza. Tomaré tu vergüenza y no perdonaré a hombre alguno. Ya, era un sinónimo de vergüenza. Ahora el Cristo es avergonzado, el desnudado para tapar tu vergüenza, para tapar tu pecado. Cuando esto pasó, yo no sé si ellos llegaron a entender todo el Cristo, ¿no? No entendían. Ellos simplemente vieron de que Dios hizo un sacrificio y tapó, y bueno, cuando peco tengo que hacer un sacrificio, tapo mis pecados. Ok. Pero también empieza a tipificarla con el arca. El arca donde todo se ha corrompido, todo se todo ahí la corrupción del hombre, y entramos dentro de un madero donde Dios desata su ira con la lluvia, con un diluvio, pero dentro de este madero recibimos salvación, recibimos protección, y sobre este madero nos lleva a un puerto firme. Este madero, esta arca nos lleva a un nuevo cielo, a una nueva tierra. ¡Wow! Vemos al Cristo que Dios viene escribiéndolo en la historia de un pueblo llamado Israel. Ese es el Antiguo Testamento, ¿no? Dios escribiendo de un Cristo que después lo vamos a tener en su plenitud. De su plenitud tomamos todos. Y él era tipificado, era Cristo tipificado sobre esto, sobre, ¿qué podríamos decir? En el tabernáculo. Lea el tabernáculo y cómo entran y cómo llegan al sacrificio y cómo llega. Y una vez que atraviesas el sacrificio, llevas al lugar santo. Y una vez que vas, llegas al lugar santísimo. Eso todo te habla de Cristo. Porque Dios viene escribiendo en la historia del Cristo. El Cristo escrito en la historia. Y no solamente, ¿no? Porque, no sé si usted recuerda, todos tenemos ese pasaje de Juan 3:16, y a veces no nos deja ver otras cosas, pero Juan 3:14 dice, así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y habla de la historia de que la serpiente picaba en el desierto y él levantaba ahí como un madero, y este madero tenía una serpiente ahí enredada, que es el símbolo de sanidad o de la medicina, y que cuando ellos lo veían eran sanados. Y está diciendo, ahora que somos picados por el pecado, vemos a ese Cristo crucificado, y ese Cristo crucificado desata sanidad. Mire, la mayor sanidad, el mayor milagro de sanidad que Dios ha hecho, no es que los niños que en silla de ruedas caminen, no estoy en contra de eso, pero la mayor sanidad es la que Él ha hecho en nuestro corazón. Porque el pecado es sinónimo de enfermedad, porque el pecado es sinónimo de que te limita. Y la mayor sanidad que Él ha hecho en ti, pues no fue, yo recuerdo que Dios hizo algo con mis neuronas. Yo ahí tuve problemas de que me desmayé y convulsioné. Pero el mayor milagro no fue ese, el mayor milagro fue sanar mis heridas del pecado. Esa es la mayor sanidad que Él ha hecho. Que si calzó un diente, no calzó un diente. Yo digo eso. Yo he visto gente sanada que nunca volvió a la iglesia. No. Yo quiero la sanidad de mis heridas, de las heridas que me deja el pecado. Y podríamos, Jesús dijo
escudriñar las escrituras porque ellas hablan de mí. Escudriñar lo que está escrito porque esto habla de mí. Yo a veces veo que cogen la Biblia para unas cosas de superación personal, cogen la Biblia para unas vainas que yo digo, tienen una mente, Dios mío, yo no sé ni cómo se inventan tantas cosas, ¿no? ¿Sí? Y que si pisan y no pisan, y eso heredan y no heredan. Yo empiezo a decir, mira, no hay más que lo que Él hizo en la cruz. La Biblia da testimonio. No solamente se escribió físicamente del Cristo, no solamente el Cristo fue escrito en un papel, el Cristo también fue escrito en la historia de Israel. Él empezó a hablar de la multiplicación de los panes. Él dijo, ¿se acuerdan cuando multiplicó los panes y la gente quería más pan y esto y lo otro? Él dijo, venga, ¿se acuerdan de en el desierto? Claro, ellos sí se acordaban, sabían la historia. Ok, bueno, déjame contarte. Ese maná que descendió del cielo hablaba de mí. Claro, ellos no sabían, ¿no? Ellos se hartaron de maná y quedaron contentos porque comieron maná. Pero Dios estaba escribiendo el Cristo. El Cristo estaba siendo escrito a través del maná, en actos, no en letra, en actos. Que claro, se lleva después a la escritura, perfecto, sí es verdad, pero Dios viene escribiéndolo, Dios viene escribiendo la historia de un pueblo llamado Israel, el Cristo. Él dijo, esto del pan no lo vivieron para que se muriera del hambre. Esto del pan lo vivieron para que me conocieran en su momento. Yo soy el pan que ha descendido del cielo. Él también comienza a escribirlo en hombres, y comienza a escribir de Cristo. El Cristo escrito en los hombres. Podríamos hablar de José, que fue vendido por sus hermanos y que después Dios lo coloca sobre autoridad. Podríamos hablar de Isaac, que fue el inicio de un sacrificio que no se cumplió. Dios está, el Cristo está siendo escrito también en la vida de unos hombres. Podríamos hablar de Daniel, cómo fue Daniel, habla de Cristo, cómo su vida, sin él darse cuenta, ¿no? Sino simplemente siguiendo a ese Dios que conocía, empezó a hablar de Cristo en su vida. Podríamos hablar de todos estos, de David, de Daniel, de todos esos hombres que hicieron. Pero déjame decir algo, que Dios también escribió del Cristo. El Cristo también fue escrito en la vida de los incrédulos. Dios usó a un hombre llamado Ciro. Mira lo que dice de Ciro, el rey de Persia. Isaías 43, 44, 28. El que dice Ciro, él es mi pastor y él cumplirá los deseos. ¡Wow! Cómo Dios usa un incrédulo incircunciso para escribir del Cristo, usando a un incrédulo, usando a un incrédulo. ¿Cómo? Y no lo dice una vez, también lo dice en Isaías 45. Así dice Jehová de su ungido, a Ciro, del que yo escogí, como si los incrédulos Dios no los usara. Dios los usa, usó al burro, te usa a ti, me usa a mí, usa a cualquiera. Es decir, que yo digo, yo decido. No, Dios usa, Dios viene escribiendo la historia del Cristo. Y también usa al incrédulo. Piensa en esto, piensa en esto. Estaban los soldados, ¿no? ¿Y sabes tú qué hicieron los soldados con las prendas de Jesús? Ellos echaron suerte. Para ellos era suerte, pero ya estaba escrito. Ellos con su actuar, incrédulos, con su actuar, con el actuar de algunos incrédulos,
estaba siendo escrito. ¡Wow! ¡Wow! ¿Sabías tú que nadie en los evangelios llamó a Jesús Rey de los judíos? Nadie. Solo lo hizo Poncio Pilato. Otro incrédulo. Yo me quedo sorprendido como Dios, es que si las piedras, si no hablamos nosotros, las piedras lo hablarán. ¿Sí? Dios viene escribiendo del Cristo y usa a Raimundo y a todo el mundo, escribiendo. No se le sale nada para que el Cristo sea glorificado, para que el Cristo sea visible. Termino con esto porque ya el tiempo me va cortando, me va jugando una mala pasada. Pablo dice a nuestros hermanos en Corintio, en 2 Corintios, vosotros sois cartas abiertas. Cartas abiertas. Las cartas tienen escritos. Dios viene escribiendo en ti al Cristo. El Cristo se viene escribiendo en tu vida con cosas que van pasando. Dios va ahí. Pablo también lo dijo en Romanos. Dijo que en nuestro corazón está escrita la ley. Y la ley habla de Él. La ley habla de Cristo. Decir que los 10 mandamientos y que el Antiguo Testamento no habla de Cristo. Claro que habla de Cristo. Él lo viene escribiendo en tu corazón. En cada suceso que va pasando en tu vida, Él lo viene escribiendo. Bueno y malo, difícil, no difícil. El Cristo se va escribiendo. Déjame contarte una historia. Porque pensaríamos, sí, pastor, eso es de allá en la época de Cristo, en la época dorada. No, también se va escribiendo ahora. Algunos hombres decidieron que la Biblia no se tradujera, que solamente se leyera en un idioma, pero el Cristo tenía que ser escrito en los corazones de todos. Y comenzó a levantar a hombres, y entre ellos, déjame decirte, a un hombre que ha impactado mucho mi vida, es conocido como Julianillo, se llama Julián Hernández. Fue el más traficante, más grande, el traficante más grande que ha tenido la historia. Traficaba Biblias, las metía a España, cuando España no permitía que entraran Biblias en el idioma español. Él metía toneladas. Y era un señor que era hueso y carne. Hueso delgadito, jorobado, pequeño. Pues yo creo que ni le revisaban la mercancía porque el hombre daba lástima. Lástima es que le estaba metiendo una mano de Biblias a ellos allá. Y ellos quemaban Biblia y les aparecían Biblia. ¿De dónde y cómo? Y buscaban. Y eran estrictos en las aduanas, eran estrictos. Pero el Cristo también se sigue escribiendo en la historia. El Cristo se viene escribiendo en la historia. Podríamos hablar de Martín Lutero, podemos hablar de hombres que se levantaron a decir, mira, el Cristo tiene que seguir escribiéndose, no solamente en mi vida, sino a nivel también de otros. Podríamos hablar de un alemán, Bonhoeffer, que fue quemado en la hoguera. Bueno, fue quemado ya en la hoguera, lógico. Fue ahí en la hoguera, vivo. Sí, este Julianillo cantaba himnos, hablaba, se alegraba, y me empieza a decir, ¿cómo este hombre, no? ¿Cómo? Yo entiendo a un José de la Biblia, yo entiendo a un David, y no pareciera que la historia se acabó. No, Dios sigue usando hombres con una valentía. Dios sigue usando hombres diciendo,
unas palabras que fueron escritas en primera de Pedro, creo que es segunda de Pedro, tengo por aquí ninguna referencia. Uh, 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 primera de Pedro, primera o segunda de Pedro 1:25. Déjenlo busco acá que quiero que me saque Pablo de acá. Ya me da miedo que buscamos y con este pregunta. Alguien una vez me pusieron una camparta. Debe ser primera de Pedro 1:25. Sí, 1:25. Sí. ¿Podríamos leerlo desde el 23 por ahí? Sí, yo lo tengo en la nueva traducción viviente, dice, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. La palabra de Dios permanece para siempre. Se sigue escribiendo, el Cristo se sigue escribiendo en la historia a través de tu vida. Tú y yo somos esos teclados, tú y yo somos esas letras, tú y yo somos esas palabras que unidas dan un mensaje. Esa es la iglesia, ese es el baluarte de la verdad, esa. Bueno, más que un mensaje para mí es animarnos a destruir nuestros ojos en la Biblia, ¿sí? A que nuestros ojos queden desgastados de leerla, a meter nuestras narices en ese libro tan maravilloso. Alguien dijo, no sé si leo la Biblia o la Biblia me lee a mí. Wow, ¿no? A veces nos lee, nos dice, estás mal, mira esto, mira lo otro. Ella nos lee, el Cristo también nos lee, no solamente